Imagínate caminar por las calles adoquinadas y modernas ciudades de la Europa actual, pero retrocediendo en el tiempo a la deslumbrante Edad Media, un periodo de cambios económicos, políticos y sociales que moldearon la historia. Sin embargo, detrás de la apariencia elegante y majestuosa que solemos ver en algunas películas, se esconde un oscuro y asqueroso secreto, las prácticas de higiene, o más bien la falta de ellas, en esta época. Desde la vida en bulliciosas metrópolis hasta la ausencia de la preocupación por la limpieza personal, en este viaje nos sumergiremos en los 8 aspectos más asquerosos de la higiene en la Edad Media. Sin más preámbulos, comencemos. 1. ¿Te imaginas vivir en la Edad Media y tener que sufrir del mal aliento? Pues, en aquel tiempo se usaba carbón y pimienta para intentar mantener el aliento fresco. Antes de que pudiéramos lucir una sonrisa refrescante, el hombre y la mujer de la Edad Media debían conformarse con frotar sus dientes y las encías con un paño áspero, probablemente de lino, lleno de una mezcla de sabores salados, picantes y mentolados. La evidencia arqueológica sugiere que durante el medioevo hubo recetas y polvos para limpiar y blanquear los dientes y refrescar el aliento. Una de estas pastas primitivas más conocidas incluía carbón en polvo de tallos de romero o pimienta molida, un cóctel raro, pero aparentemente suficiente para poder entablar una conversación con otra persona sin morir en el intento. Otras pastas medievales eran a base de salvia molida mezclada con cristales de sal. La mayoría incluía una hierba o especia tanto abrasiva como hace cientos de años ya se conocía una versión del enjuague bucal, pero a diferencia del que tienes en la repisa del baño, además de hierbas y especias, este tenía mejorana, canela y un poco de vinagre o vino para mejorar el aliento. Las personas también masticaban clavo, perejil y semillas de hinojo. 2. Había baños públicos. Contrario a lo que muchos creen, durante la Edad Media sí existieron baños. Nada más en la París del siglo XIII se contabilizaron 32. Mientras que en Londres 18. Pero el problema radicaba en la forma en que se usaban los baños. A diferencia de hoy, cuando la mayoría de las personas tienen una ducha privada en casa, durante el medioevo los baños públicos eran usados por decenas de personas desnudas al mismo tiempo, provocando actos sexuales ilícitos, y promovió la prostitución, proliferando una serie de enfermedades, entre ellas la sífilis. Además de empaparse en aquellos pozos comunitarios y tener sexo, los hombres y mujeres medievales celebraban grandes banquetes dejando restos de uvas, pan y vino por doquier. Tal vez parece que esta realidad desenfrenada contra la salud pública fue la que acabó con la costumbre del aseo comunitario. 3. La desinfección y esterilización no existía en las cirugías. ¿Alguna vez te has imaginado cómo eran las cirugías en la Edad Media? Terriblemente dolorosas y terriblemente infecciosas. Así fueron las cirugías en la Edad Media. El cirujano era un hombre común al que los médicos académicos le habían delegado las cirugías. Una persona que trataba los abscesos y las úlceras, las luxaciones, las fracturas, los traumas, amputaciones, heridas y, si hacía falta, también sacaba dientes y cortaba el cabello. Si la idea de que un barbero sea la persona encargada de realizar una cirugía no te causa algo de asco, pues, probablemente sí te la provocara a saber que antes de operar no se lavaba las manos y rara vez limpiaba o esterilizaba los instrumentos quirúrgicos. Entre operaciones, las herramientas que se usaban en una persona probablemente ya habían estado dentro del cuerpo de otras, y esta falta de sanidad fue la que provocó incontables muertes durante siglos. 4. Usaban la orina para lavar la ropa y hasta diagnosticar enfermedades. La orina era muy útil durante la Edad Media. Tan valiosa que a finales del siglo I después de Cristo el emperador romano Vespasiano le fijó un impuesto. La orina solía ser almacenada en recipientes tapados para su fermentación, lo que suponía su transformación en amoníaco. Se usaba tanto para blanquear el lino de la ropa interior como la tela de la ropa de cama. Todas las prendas al lavarse se remojaban en una tina llena de un hediondo y nauseabundo orín, después se llevaban al río donde se enjuagaban y golpeaban con una paleta para extraerles la suciedad. Una vez limpias se dejaban al sol en una práctica no menos asquerosa. La medicina usó la orina para diagnosticar enfermedades. Además de analizar su color y olor, los médicos medievales también la probaban para detectar problemas de salud del paciente. Desde deshidratación hasta saber si algún órgano estaba afectado. 5. Se creía curar la calvicie con estiércol de paloma.
Aunque no está relacionado directamente con la higiene, bien vale mencionar la manera en que nuestros antepasados de la Edad Media creían combatir la calvicie. Con base en un manual de medicina escrito en el siglo XVII se sabe que para combatir la alopecia los hombres mezclaban un poco de estiércol de pollo o de palomas con semillas y lejía, aunque no se sabe si debían dejar esta pasta sobre sus cabezas en forma de mascarilla o solo aplicar y enjuagar. Lo que sí se sabe es que esta fórmula no dio resultados. 6. Se arrojaba la orina por las ventanas. Las personas de la Edad Media acostumbraban a vaciar sus vasijas medievales cargadas de orina por la ventana. La gente las guardaba en el dormitorio para hacer sus necesidades, sobre todo durante la noche, pero cuando se llenaban había que vaciarlas como los inodoros con descarga, y ya que la plomería interior en esos tiempos no existía en el medioevo, muchos optaron por simplemente arrojar su rancia orina. 7. Había unos pozos negros para depositar el excremento. En la época medieval no existían redes de agua servida o sistemas cloacales, lo que significó un oloroso e incalculable dolor de cabeza. No solo se sentía un olor a orina por doquier, tanto de personas como de animales, también casi todos los desperdicios se vertían a los ríos o se mantenían escondidos bajo la superficie como los excrementos en los pozos negros. Estos eran grandes y profundos agujeros en el suelo en donde la gente arrojaba sus desechos personales, una solución a medias, pues, al dejarse al aire libre se convirtieron en un caldo de cultivo para numerosas enfermedades que afectaron a la ya comprometida salud. Lo peor del caso es que los agujeros negros eran limpiados una vez cada 8 o 10 años. 8. Las sanguijuelas eran usadas en procedimientos médicos. El empleo de las sanguijuelas como procedimiento médico fue muy popular en la Edad Media, pero no por eso menos asqueroso. Los médicos medievales usaban estos gelatinosos, babosos y sedientos gusanos para extraer del paciente la considerada sangre mala causante de dolencias. Las sanguijuelas eran cuidadosamente colocadas en el área enferma del cuerpo y solo cuando estaban bien gordas de tanta sangre se retiraban o simplemente se caían por su propio peso. Así llegamos al final de esta mal olorienta pero entretenida historia. Pero ahora es tu turno de opinar. ¿Conocías estas historias? Déjanos tu comentario en la casilla de acá abajo. Y por si te interesa conocer la intrigante historia sobre el sexo en la antigua Roma, por acá arriba te dejamos el video.